Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos comenzando Revivados por su Palabra en el sector titulado Creed en sus profetas. Nosotros cada día tenemos este compromiso y con todo gusto nos encontramos con ustedes, amigos. Sabemos que también juntos estamos aprendiendo, estamos recorriendo este camino y claro, tenemos que asirnos de la mano del autor de la palabra y también del autor de la inspiración profética. Para complementar este estudio, estamos nuevamente con el pastor Bruno Razo, quien nos trae las citas, los párrafos inspirados que complementan nuestro estudio. Y lo hacemos, Pastor Eber, con mucho gusto porque sentimos el privilegio y la responsabilidad que Dios nos da de compartir su palabra y su mensaje. Y también lo hacemos con mucho gusto porque sentimos que muchos nos convocamos todos los días con la misma necesidad de buscar a Dios, buscar su palabra, sabiendo que en Dios estamos seguros y en sus profetas podemos ser prosperados. Ya hemos visto, ya hicimos la lectura bíblica de Levítico 13 y ahora vamos a profundizar a través del espíritu de profecía. Pastor, todo el capítulo 13, como ya nos mencionó, está hablando sobre las regulaciones de cómo prevenir el tema de esta enfermedad que en ese momento era la más terrible enfermedad, que era la lepra. Hoy la conocemos como la enfermedad de Hansen, pero igual sigue siendo muy temida, mucho más en aquella época. Y entonces tenían que realizarse ciertas previsiones, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran esas previsiones con respecto a la lepra y qué nos amplía el espíritu de profecía? Voy a compartir textualmente la declaración. Según la ley ritual, el leproso era declarado inmundo y así también quedaba todo lo que llegase a tocar. O sea, por la ley ritual se consideraba que esa enfermedad, que era contagiosa, lo hacía inmundo a él y todo lo que él tocaba. Como si ya estuviera muerto, era excluido, el leproso, ¿no? Como si ya estuviera muerto, era excluido de las moradas de los hombres. El sospechoso de lepra tenía que presentarse a los sacerdotes para que lo examinasen y dictaminasen sobre su caso. Y si era declarado leproso, quedaba aislado de su familia y también separado de la congregación de Israel y condenado a no tratar sino con los que adolecían de la misma enfermedad. Era una manera de protegerse, protegerlo a él, de proteger a la familia y de proteger a la comunidad. Claro. Y la declaración termina diciendo que ni los reyes ni los gobernantes
quedaban exentos de esta regla. El monarca atacado por esta terrible enfermedad tenía que abdicar y huir de la sociedad. Así que había algunas condiciones de previsión en relación a los que eran afectados por la lepra. Después las costumbres y el egoísmo de los seres humanos y los temores de los seres humanos fueron acrecentando más males para un leproso, Claro. ¿no? Y por eso cuando vemos a Jesús desarrollando su ministerio en los evangelios, vemos a un Jesús que toca al leproso, que escucha, que lo atiende y que finalmente resuelve también sus problemas de salud física y espiritual. Ahora, hablando del tema de que fue aumentando ese temor y ese prejuicio contra los leprosos, se dice que incluso se les impuso una norma, yo diría, no solo preventiva, sino también vergonzosa. Ellos mismos tenían que publicar su estado gritando, inmundo, inmundo. Así es. Como para decir, nadie se acerque a mí. Hasta en los días de Jesús pasa eso, ¿no? Ajá. Soy inmundo, soy inmundo. O sea, era la obligación, ellos tenían que advertirle a los otros que se cuiden de ellos. Qué cosa. Me imagino que los leprosos han debido ser considerados menos que seres humanos, ¿no? Mirados prácticamente con un desdén absoluto. Y sobre todo cuando se le agrega un concepto que ya aparece en las culturas bíblicas y que también se lo considera así en algunas culturas actuales, y es que cada vez que nosotros enfrentamos un problema, una enfermedad, por algo será. Es el dedo de Dios, es el castigo de Dios. Así que encima alguien que enfermo tiene que decir, te lo mereces, por algo será. Y es cierto que a veces hay enfermedades que nosotros mismos nos buscamos, Claro. por una conducta equivocada, quien consume alcohol, quien fuma, más tarde o más temprano termina contrayendo una enfermedad que si no hubiese fumado tendría menos riesgo de contraer esa enfermedad. Claro. Entonces, es verdad que algunas enfermedades por ahí nosotros nos buscamos, pero no podemos llevarlas al extremo de que la enfermedad es castigo de Dios. Por eso el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, el justo también tiene aflicciones. Pero dice, pero de todas te librará el Señor. Claro, y ahí está la promesa, está la esperanza de que Dios nunca desampara a una persona. Claro, la promesa no es no te vas a enfermar, la promesa es aún en medio de la enfermedad tengo a quien recurrir. Claro. Por eso no es bueno considerar que la lepra era un castigo divino, como algunos lo consideraban o lo consideran. Ahora, no era de origen, obviamente, no era que Dios quería castigar a alguien, decía, ahora a este le voy a mandar la lepra, pero en realidad la lepra simbolizaba algo y esta terrible enfermedad me parece que era como una ilustración de una condición terrible del ser humano. Exactamente. Ahora también eso es una gran realidad en la Biblia. De todas las enfermedades, la lepra es la que mejor simboliza la acción del pecado. Cuando Isaías habla del pecador, dice que desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada sano. Hay heridas, hay hinchazón, hay llagas que no están vendadas, que no están suavizadas. Entonces, se utiliza la figura de la lepra para mostrarnos la acción del pecado que termina dañando todo nuestro organismo. Claro. O sea, la lepra no como un castigo, sino la lepra como una ilustración de la enfermedad del pecado. Y por eso el Espíritu de Profecía agrega esta declaración. De todas las enfermedades conocidas en el Oriente, la más temible era la lepra, su carácter incurable y contagioso y sus horrorosos efectos llenaban de terror aún al más valeroso. Los judíos la consideraban como un castigo del pecado y por eso la llamaban el azote o el dedo de Dios. De hondas raíces, inestirpable, mortal, la miraban como símbolo del pecado. Ya desde tiempo, ¿no?, se miraba esa enfermedad y hoy se puede mirar otras enfermedades como un castigo de Dios. Lo que sí está claro es que la lepra era una representación del pecado y un símbolo de la peor enfermedad. Si físicamente hablando, podemos decir esta era la peor enfermedad,
espiritualmente hablando, en la integralidad del ser hablando, el pecado es la peor enfermedad. Ahora, interesante que no solamente sirve para decir, bueno, simboliza el pecado, sino también en cada detalle. La lepra va carcomiendo la materia, la carne, y el que está enfermo muere en vida poco a poco. Poco a poco, de manera imperceptible, porque dice, pero ¿qué es la lepra? Parece que no fuera una gran enfermedad, pero así de a poquito va tomando todo el organismo y finalmente, después de dolor, de sufrimiento, de angustia, de frustración, concluye en la muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Poco a poco nos va deteriorando hasta que nos destruyó totalmente. Pues bien, realmente esta enfermedad era una ilustración bastante apropiada de lo que es el problema del pecado. La más clara. Muy bien. Con esa idea y con el cuidado que deberíamos tener con el pecado que trae la muerte y la perdición de todo ser humano, vamos a ir a un corte y retornamos enseguida. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Mis amigos, tenemos una invitación cordial y también el cierre con una oración en la voz del pastor Bruno Razo. En una ocasión un leproso se acercó a Jesús pidiendo que Jesús hiciera un milagro. Traspasó las barreras, los prejuicios, llegó hasta la presencia de Jesús, pero como no se sentía digno, se agachó, se arrodilló y pidió entonces que Dios hiciera el milagro. Y dice el Evangelio que Jesús, antes de hablar, lo tocó. Y después entonces dijo, quiero ser limpio, hizo el milagro y se sanó. Jesús es el único que puede tocar al leproso. Los demás lo habían dejado. ¿Cuánto tiempo hace que ese leproso no recibe un abrazo, una caricia, un apretón de manos, un saludo? Antes de hablar, Jesús ya estaba dando esperanza al tocar al leproso. Tal vez haya alguien allí, no sé dónde, en algún lugar, que se sienta en su familia, en su trabajo, en su comunidad, en su vida espiritual, tan solo, tan alejado de todo, tan vacío de todo, como el más de los leprosos. Y Jesús puede tocar, sanar, curar y salvar. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque no hay lepra de pecado que te impida tocarnos, sanarnos y salvarnos. Reconocemos nuestra enfermedad como así también a nuestro médico. Te recibimos con tu tratamiento y medicina y te pedimos que nos des una vida sana y una vida nueva. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, queridos amigos, queda el compromiso. El día de mañana nos reencontramos. Un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras, una nueva profundización, una nueva comprensión, una nueva luz. Nos vemos.